Este video ustedes lo pueden ver en dos lugares. Quienes compren el libro, hay un código QR y a través del celular lo pueden ver. Y también lo pueden ver en mi sitio web, que es www.diegofischer.com.uy. Te decía que yo no voy a contar acá el libro, porque la verdad es que ustedes lo compren y lo lean. Digo, porque de eso vivimos los autores, de los derechos de autor. Pero sí les voy a dar, como dicen los muchachos hoy, algunos piques para seducirlos y por lo pronto interesarlos en esta historia. ¿Cómo y por qué el precio de una traición? Bueno, el cómo es, estamos cumpliendo este año 160 años de lo que se llamó el sitio, la defensa, como le dicen los sanduceros de Paysandú. A mí me gusta llamarle ni sitio ni defensa. Me gusta utilizar un término que parece acuñado a la medida de lo que sucedió en Paysandú, que es epopeya. Porque si ustedes van al diccionario de la Real Academia Española y leen la definición de epopeya, parece que los académicos hubieran conocido la historia de Paysandú para definir ese término. Entonces vamos a hablar de esa epopeya en la que se defendió, primero que es un mojón fundamental en la historia del Uruguay, en toda la historia del Uruguay. Para entonces, nuestro país, al que nuestros vecinos le llamaban el territorio oriental, lo de Uruguay vino mucho después. Por más que estaba consagrado en la Constitución de 1830, ese territorio oriental llevaba tan solo 34 años de vida libre e independiente y ya varias revoluciones y enfrentamientos. Ya habían nacido las divisas históricas. Y bueno, y todo eso tiene que ver con esta historia. El cómo es, estamos cumpliendo entonces 160 años de los 3 sitios que sufrió Paysandú en 1864. El primero fue en enero, el segundo fue allá por junio, julio, con destreza y cierta facilidad pudo ser, el general Flores pudo ser repelido o expulsado por los defensores al mando del coronel Leandro Gómez. Pero el tercer sitio, que va a ser el definitivo y la masacre, comenzó un 2 de diciembre y se prolongó hasta el 2 de enero de 1865, donde se van a cumplir los 160 años del fusilamiento de Leandro Gómez y bueno, ahí veíamos de los hombres que habían sobrevivido a esa masacre y que fueron literalmente primero traicionados y luego fusilados por el general Gregorio Suárez, que era coronel entonces, pero 24 horas después, como distinción, el general Flores lo ascendió al cargo de general. El por qué, bueno, está dicho, las fechas coinciden, pero además creo que no es necesario explicar por qué uno se anima, y a mí me animó y me entusiasmó a escribir sobre Leandro Gómez. Era un debe que yo tenía y estaba en la agenda de mis... yo llevo una agenda, una lista de títulos y de historias que espero, Dios mediante, pueda traducir luego en libros en un futuro más o menos cercano. El cómo es la cuestión. Como todos mis trabajos, está sustentado en una investigación periodística y algo la salvedad, porque a los historiadores no les gusta mucho lo que yo hago. A mí me preocupa muy poco también que no les guste, pero yo reivindico mi condición de periodista. Hace 40 y... vaya, ahí me van a sacar la edad, pero
hace 43 años ininterrumpido que trabajo en prensa, que soy periodista, es decir, empecé muy chico, ¿no? Salí de la Universidad de Pasa y nos llevaron al medio del país. Pero más allá de eso, tenía 17 años cuando empecé a trabajar en el diario El País y afortunadamente hoy, 43 años después, sigo vinculado a ese medio de comunicación. Y bueno, como decía, un político del Partido Nacional muy talentoso, que dejó su marca, su historia, por supuesto dentro del Partido Nacional, pero sobre todo en Maldonado, Eduardo Víctor Aedo. Puedo decir que he sido todo en la vida menos cardenal en materia periodística. Él se refería a todo lo que había hecho a lo largo de su riquísima carrera política. Área que no he incursionado ni pienso incursionar. ¿El cómo? Bueno, empezar una investigación con las dos personas que me ayudan hace ya un tiempo a la hora de ir a los archivos, visitar los museos, recorrer, entrevistar a algunas personas y hurgar en los documentos. A veces uno sabe en una investigación cuál es el punto de partida, pero nunca sabe cuál va a ser el puerto al que uno llega. Y siempre hay sorpresas. Y el precio de una traición no fue la excepción. Ha sido una constante, pero absolutamente constante, a lo largo de toda mi carrera como escritor, de empezar y encontrar cosas que muchas veces contradicen lo que nos han contado o lo que hemos leído en los textos de historia. No voy con ese afán, yo simplemente voy a hacer mi trabajo. El género de la novela histórica a veces es muy bastardeado, es denostado por la academia, por los intelectuales. La diferencia de lo que yo hago, y está bien que califiquen como novela histórica, eso no me molesta, pero yo hago mi propia investigación. No tomo los hechos contados y sobre eso hago ficción. No, yo hago mi propia investigación y de los documentos y de los resultados de investigación después me pongo a escribir mis textos. Obviamente que consulto muchos libros de algunos historiadores reconocidos y muy respetados. Pero ahí está una de las claves de mi trabajo. Y bueno, cuando teníamos más o menos armada, dijimos, bueno, tenemos material suficiente puesto sobre una mesa como piezas de un rompecabezas o de un puzzle a armar. Yo me daba cuenta que empezamos a encastrar, teníamos material abundante de Flores, documentos, más que de Flores, porque Flores era un hombre semi-analfabeto, entonces hay muy pocas cartas de él. Todos los documentos que hay sobre Venancio Flores son escritos, todos, la gran mayoría, son escritos por su secretario Cándido Bustamante, que sí era un hombre muy culto e ilustrado y el que le daba, digamos, forma a las ideas y digamos, al pensamiento de Flores. Teníamos, por supuesto, material de Leandro Gómez, con algunos hallazgos, como diríamos, algunas cartas inéditas que curiosamente estaban en el lugar más obvio y que no habían sido aún recogidas o tomadas por la cantidad de escritores, que ha sido muchísimos, que han escrito sobre Paysandú. Teníamos, por supuesto, material sobre Bartolomé Mitre, sobre Pedro II, el emperador de Brasil, pero faltaba, yo diría que el 50% del material imprescindible para contar esta historia, y era Brasil. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al Imperio de Brasil a involucrarse de la manera que lo hizo en esta historia? Obviamente que hay que mirar después todo el mapa, y esto, Paysandú fue un paso o un escenario maquiavélico de prueba terrible, sangrienta, de una guerra mayor, que fue la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay. Pero ¿cuáles eran las razones para que Brasil se
se lanzara de la manera que se lanzó. Obviamente la conclusión ya se la adelanto y ustedes la podrán adivinar, era restaurar la Cisplatina, eso no hay dudas. Pero entonces ahí dije, a mi juego me han llamado. Y fue cuando me puse en contacto con el archivo de la Marina brasileña para encontrar y hallar más rápido de lo que me hubiera imaginado, digo más rápido que si me hubiera tomado un avión y me hubiera ido a Río de Janeiro, a través de ese maravilloso instrumento que es hoy Internet. Y llegamos al archivo de Tamandaré, del almirante Tamandaré. Y la sorpresa mayor fue la apertura, la eficiencia y la celeridad con la que respondieron a mis pedidos. Yo no exagero si les digo que en menos de 15 días teníamos todo el material que nos faltaba. Tamandaré es un hombre, una figura, una vaca sagrada para la Marina brasileña. Les cuento una anécdota cortita. Este libro yo lo presenté el 13 de diciembre del año pasado en el Museo Nacional de Bellas Artes. De paso les digo que aprovechen, que quedan muy pocos días para ver uno de los cuadros más maravillosos de Blanes y otra exposición de 11 cuadros de Blanes que están allí, que fue comprado por un coleccionista privado en Londres y bueno, tuvo la generosidad de prestarlo para que todos los montevideanos y los uruguayos pudiéramos ver. Cierro paréntesis. Y el archivo de Tamandaré eran 16 tomos de centenares de páginas cada uno. Si Tamandaré tenía una virtud, por lo menos vista desde este lado, era que tenía una estupenda caligrafía. Porque todos esos documentos están escritos de puño y letra del almirante Tamandaré. Y el almirante Tamandaré decía, no terminé la anécdota, me fui por las ramas. Yo presenté este libro el 13 de diciembre del año pasado. Después, a los días, me escribe una persona por Instagram, descendiente de Tamandaré, y me dice, ¿usted sabe que el 13 de diciembre es el día de la Armada o de la Marina brasileña? No, sinceramente no. ¿Y sabe por qué? Porque es el cumpleaños de Tamandaré. Bueno, hagan la interpretación que consideren o que más les guste. Pero el día del 13 de diciembre estamos presentando este libro. Obviamente la fecha está dentro del libro, pero yo no la tenía presente. Y bueno, cuando llegó ese material, digo, esto es impresionante, pero realmente impresionante. Como diría el Quijote, con la iglesia hemos dado Sancho. Y ahí, en el tomo 16, sobre todo, está todo lo que hace a Paysandú y luego lo que sigue con la guerra del Paraguay. Entonces siempre se habló de un pacto entre Flores y Tamandaré. Están en muchos libros citados. Ese pacto se celebró, ¿sí? Fue el 20 de octubre de 1864, en la embocadura o desembocadura, ustedes elijan, depende de cómo miremos, de Santa Lucía, al bordo del barco insignia de la flota de Tamandaré, que era el Recife. Y en ese pacto, que hasta ahora sabíamos o intuíamos que se había celebrado, ahora tenemos los términos de ese pacto en blanco y negro en este libro. Ahí se pactó la destrucción de Paysandú, lo que fue luego la destrucción de Paysandú, se pactó ir luego por Montevideo, se pactó también reconocer las demandas ridículas y canallescas que Brasil venía planteándole al gobierno de Montevideo, que parecen leídos con el diario del lunes, parecen cosas de tomaduras de pelo. Y se pactó luego marchar sobre Paraguay. Entonces, bueno, la historia comenzó a tomar forma. Y hay un montón de detalles, la ansiedad. Por ejemplo, ustedes sabían que la flota del Plata, como le llamaban, de la Marina brasileña, durante todo ese año, 12 barcos de última generación,
de la marina más poderosa de América del Sur, navegó por el río de la Plata y el río Uruguay como si estuviera por el Amazonas en el río interior de Brasil. Y a veces se paraban un rato sobre Montevideo, alardeando, amedrentando al gobierno constitucional de la época, o se paraban, se detenían frente a Salto, o luego finalmente frente a Paysandú, pero andaban como perico por su casa. Y hay otro elemento que surge muy claramente de esos documentos de Tamandaré. Acá hay tres figuras clave del Imperio de Brasil. Tamandaré, el almirante Tamandaré. El general Mena Barreto, que es el que va a invadir al Uruguay por Cerro Largo con 7.000 hombres a caballo, bien armados, con pertrechos suficientes, bien alimentados. Y luego un militar que vivía entre Tacuarembó y Paysandú, que era el general Sousa Neto. Ustedes saben que estos tres hombres eran pertenecientes a familias de enormes terratenientes de Río Grande del Sur. Y ustedes saben qué pasaba en Brasil. En Brasil la esclavitud estaba permitida. Se abolió en 1800, si mal no recuerdo, 84 o 81. Quizás le pueda errar por un año. ¿Y qué pasaba en Uruguay? La esclavitud había sido abolida por la Constitución de 1830, pero eso era letra muerta. Después hubo una ley en el gobierno de Rivera, en 1842, que trató de bajar a los hechos esa situación. Y después vino la ley de 1846 del gobierno del Sexto, aprobada por Manuel Oribe, que trató también de que esa situación, esa abolición de la esclavitud, se fuera materializando en los hechos. Pero no conforme con eso, en 1860 asume el quinto presidente constitucional de nuestro país, que fue Bernardo Prudencio Berro. Y entre lo que hoy se llamaría políticas sociales, en una de sus banderas más importantes fue resaltar a los negros libertos y permitirles la instrucción básica, o sea, que aprendieran a leer y a escribir. Y esto fue la gota que derramó el vaso para los intereses de Brasil. Ahí comienzan a venir en cantidades muy importantes, centenares, creo que hasta miles, de esclavos brasileños, que en condiciones miserables traspasaban la frontera, una frontera que era como hoy, 1.100 kilómetros de frontera seca tenemos con Brasil. Pero era una frontera donde se traficaban personas, se vendían niños, se compraban familias enteras, se vendían mujeres. Tenemos que tener en cuenta que el Estado como tal no existía, estaba en un proceso de construcción. Y Berro va a dar unos pasos muy importantes para tratar de consolidar lo que se llama el poder etático. Y yo estoy hablando así, está el doctor Otateni. Cualquier cosa me corregís. Pero es cierto, Berro tenía la preocupación de que se pudiera ejercer la soberanía sobre todo el territorio nacional. Fundó Pueblo Ceballos, por ejemplo, en la frontera. Tratar de que el territorio oriental fuera respetado como lo que era un Estado libre e independiente, de hombres libres, donde no hubiera esclavos. Entonces, al darse este fenómeno de migración de esclavos negros, los terratenientes fueron y golpearon en la puerta de la corte de don Pedro II. Esto lo tenemos que solucionar. Y si faltaba un argumento o si faltaba alguna razón para que Brasil se tirara de cabeza a tratar de reinstaurar la cisplatina, ahí estaba esa razón.
Y además tengamos presente que Río Grande del Sur no tiene un buen puerto. Entonces era mucho más cerca, quedaba mucho más cerca Montevideo e incluso el puerto de Maldonado, donde además las tasas de aduana eran mucho menores a las que se cobraban en Brasil. Entonces uno va sumando elementos de aquí y de allá. Y bueno, la historia no es blanco ni negro. Hay un montón de razones como estas, documentadas, no es novela, que llevaron a que un buen día, pacto mediante, se comenzara a llevar adelante esa infamia, porque lo de Paysandú no puede calificarse de otra manera sino como una infamia. Y por otro lado teníamos a Leandro Gómez, que ni siquiera era coronel, estaba un escalón más abajo de coronel. Era el octavo hijo de don Roque Gómez, un rico comerciante que tenía un almacén de ramos generales, como se diría en aquella época. ¿Saben dónde? Donde hoy está el ejecutivo, el legislativo departamental, la Junta Departamental. En la esquina hay un edificio que se llama Palacio Gómez. Eso fue construido muchos años después, no tanto después de Paysandú, por uno de los hijos de don Roque que heredó ese terreno. Pero ahí estaba el comercio de don Roque Gómez. Don Roque Gómez no perdía tiempo, tuvo 18 hijos. Leandro fue el noveno. Por eso hay quizás también en Sala haya algún descendiente de la familia Gómez, porque la mayoría fueron varones, tuvieron una enorme fortuna en épocas en que la gente moría como moscas por una gripe, de haber sobrevivido y haber dejado una descendencia enorme. Leandro Gómez, con un hermano teniendo apenas 15 años, se va a vivir a Buenos Aires porque abre una sucursal de ese comercio. Él y su hermano están a cargo de esa sucursal. Y allí conoce a Manuel Oribe y empieza el vínculo con Manuel Oribe, que no es un mero vínculo de amistad, digo, va mucho más. Manuel Oribe es quien lo inicia en las armas, en la carrera militar. Manuel Oribe es quien lo inicia también en la política, y Manuel Oribe es quien lo inicia en la masonería. Y después pasa a ser oficialmente su padrino de su primer matrimonio. Él se casa en el Cerrito, en la capilla de la Mauricia, en 1843. Es don Manuel Oribe y su mujer, Agustina Contucci, los padrinos de ese matrimonio. Y de ese matrimonio nacen dos hijos, con Carmen Lenguas, hija también de un militar blanco. Y al poco tiempo muere Carmen, en viuda, y deja dos niños chicos. Y es su suegro el que le dice a Leandro que sería bueno que se casara con su cuñada, con otra de las hijas, porque como él era un militar, no, y había que pensar en esos hijos chicos, no era bueno arriesgar a que esos niños quedaran huérfanos de padre y madre. Y Leandro se casa con su cuñada, pero su verdadero amor siempre lo recordaba por su primera mujer. Y de ese segundo matrimonio tienen dos hijos. Se van a vivir al Salto, se decía entonces. En Salto él sigue con algunas actividades comerciales y al poco tiempo es designado general del ejército, comandante jefe del Ejército del Norte. Ya se había producido la revolución, la Cruzada Libertadora, miren qué nombre ambicioso, el de Venancio Flores, que estaba exiliado en Buenos Aires y se levanta en armas contra el gobierno de Bernardo Berro, gobierno constitucional, con el apoyo de Bartolomé Mitre, que era presidente de Argentina, que por más que le decía a Berro, yo no tengo nada que ver, nosotros somos neutrales, ¿no? Le proporcionó el barco en el que cruzó el río Uruguay y después le va a proporcionar las armas y la logística para la masacre.
esa cosa que a veces tan contradictorio, tan ladina, que han tenido nuestros vecinos. Porque si bien Brasil quería restaurar la cislatina, Dalmacio Bersalfi, creo que antes de convertirse en estadio o tener cuadro de fútbol, el famoso jurista que era ministro de Hacienda de Mitre, le dice en una correspondencia al cónsul de Francia en Uruguay, que es un personaje riquísimo e interesantísimo, que es Martin, sería por francés, ¿no? Maillefert, dice, nosotros queremos extender nuestra soberanía porque nos corresponde a Montevideo. A cambio le damos la capital, porque es muy problemático tener en las provincias, bueno, en la República Argentina como capital a Buenos Aires. Tenía una razón, ¿no?, en lo problemático de tener a Buenos Aires como capital. Pero ese era el sentimiento también de la Argentina de entonces. Estábamos entre dos gigantes que no se resignaban después de Ituzaingó a que el Uruguay fuera un país libre e independiente. Leandro Gómez, curiosamente, nace en 1813, ¿no?, el año en que se produce aquí, meses después del grito de Asensio, como predestinado por un afán de libertad. Era un hombre, y en aquella época era muy difícil serlo, era un artiguista de la primera ola, cuando ser artiguista y tirar artigas era mala palabra en nuestro país. Todavía el propio Mitre, pocos años después, y Sarmiento, que era su ministro, no habían echado a andar y rodar la leyenda negra sobre Artigas. Y pasaron muchas décadas hasta que Artigas pasara a ser nuestro prócer y se lo reivindicara. Pero Leandro Gómez fue un artista de primera hora. A él le debemos, gracias a él, la espada de Artigas está hoy en el Museo Histórico Nacional. Él la compra de su propio bolsillo y se la dona al presidente de la época, que era Gabriel Pereira. Y esa espada está hoy aquí. Y Leandro Gómez era un furibundo antiimperialista y era un furibundo antiesclavista. Él sentía realmente desprecio por Brasil, por el tema de la esclavitud y por su afán imperialista. Y también era un militar, sin duda, un militar con formación, un militar con manto, pero un hombre con enorme carisma. Porque si no es un hombre con enorme carisma, ¿cómo se entiende que 1000 patriotas, a mí me gusta decirle patriotas a los defensores del Paisandú, entregaran la vida por una causa, que era la causa de la independencia y de la libertad y de la defensa de la República? Todos los documentos y todas las proclamas que Leandro Gómez en ese año va emitiendo se encabezan con independencia o muerte. Y como recién leía Wilder, uno de los primeros capítulos del libro, Leandro Gómez, cuando llega a Paysandú por última vez, que es en noviembre de 1864, a fines de noviembre, sabía que iba a morir, que era imposible vencer a las fuerzas invasoras. Y también sabían todos los patriotas que los acompañaban, esos 1000 hombres que llegaron a ser, según los datos oficiales, 1037, con Leandro Gómez 1038. ¿Y cómo iban a morir si estaban sitiados, iban a estar sitiados por un ejército de 7000 hombres que aportó Mena Barreto, de entre 2500 y 3000 que tenía Flores, armados por Mitre? Y después, unos 1000 hombres, 500 que aporta Sousa Neto, la mayoría sus esclavos negros, porque cuando se afincan en Uruguay, después de la guerra de los farrapos, estamos hablando de 1845 aproximadamente, y si bien aquí no regía la esclavitud, se vino con un ejército de 100 negros que pasaron a ser sus peones y trabajaron en condiciones de esclavitud en su estancia. Entonces y las cañoneras de Tamandaré, 4 barcos de una potencia extraordinaria
4 navíos hipermodernos. Entonces, digo, era un sentimiento, era un compromiso lo que esos hombres sentían. ¿Y qué compromiso? Defendieron. Yo creo que ahí el Uruguay reafirmó su razón de ser, su sentido que tiene vigencia hasta el día de hoy. Independencia, república, libertad. Esos 3 principios, esas 3 banderas fueron las que defendieron los patriotas de Paysandú. Y ojo, esto no es una cuestión de divisas, eso es lo más importante, porque Leandro Gómez no llevaba la divisa blanca ni la bolilla blanca. Todos los que pelearon en Paysandú usaron la divisa celeste porque eran los colores de nuestra patria. Y allí se produce, bueno, ¿qué era Paysandú entonces? Era una ciudad, a decir del propio Maillefert, que enviaba semanalmente informes a Napoleón III. Era una ciudad donde no se conocía la pobreza, que gracias a ese jefe político, Basilio Pinilla, Colorado, se había modernizado y era tomado por Montevideo como un ejemplo para que lo vieran las otras jefaturas políticas del país, lo que se había desarrollado la ciudad de Paysandú en base a una buena gestión y una buena administración. Había un saladero, tenían un puerto con una comunicación muy importante, bueno, edificios muy modernos para la época, y una ciudad, como decía Maillefert, donde no se conocía la pobreza y el futuro era muy promisorio. Por algo las potencias europeas habían designado vicecónsules. Había vicecónsul de España, había vicecónsul de Francia, de Inglaterra, de Italia y por supuesto de Brasil, de Argentina. Y por algo las fragatas de estos países estuvieron durante la destrucción de la ciudad montando una suerte de corredor humanitario en el puerto. Porque al segundo bombardeo, es decir, está el famoso episodio fundamental que el 3 de diciembre Flores le manda el ultimátum a Leandro Gómez, exigiéndole la entrega y la renuncia. ¿Qué había pasado? Salto se había entregado 15 días antes sin tirar un tiro. Estaba el coronel Paromé, que pese a la orden que tenían de resistir. Entonces, los sitiadores pensaron que lo de Paysandú iba a ser algo similar a lo de Salto, pero no. Se encontraron que ahí la situación fue distinta y muy distinta. En ese mismo papel donde le exigen la rendición, no se toma mucho tiempo ni se hace mucho problema, y al dorso escribe cuando sucumba, la frase histórica y emblemática. Bueno, ahí comienza una primera matanza horrible. Y entonces, ¿qué pasa? Los diplomáticos intervienen, se hace una tregua de 3 días y logran evacuar a la población civil a una isla que queda a 1,5 kilómetros del puerto de Paysandú, que desde entonces pasó a llamarse la Isla de la Caridad. Y ahí fueron unas 3.000 personas, mujeres, niños, ancianos, que estaban en un escenario de privilegio frente a una tragedia. Porque a 1,5 kilómetros ellos podían ver cómo caían los edificios, cómo era bombardeada la ciudad y cómo morían, o cómo eran testigos que tras esas bombas morían sus hijos, sus padres, sus hermanos, su familia. Esa historia duró hasta el 31 de diciembre, que pasado el mediodía comenzó un bombardeo de todas las fuerzas sitiadoras sobre Paysandú. Fueron 48 horas ininterrumpidas.
en las que Paysandú fue arrasada. Y aún así, Leandro Gómez y sus hombres seguían luchando, seguían peleando. Bueno, el episodio de la rendición que se da en la madrugada del 2 de enero, hombres enviados por Tamandaré lo toman prisionero en el camino al cadalso, que no era el cadalso, sino era el camino hacia, se supone que hacia el puerto, y quizás le hubieran aplicado los códigos de guerra y hubiera salvado su vida. Lo intercepta el Goyo Jeta, el general Gregorio Suárez, y se pelea con los brasileños y le pregunta a Gómez: ¿con quién quiere usted permanecer prisionero? Y él dice: con mis compatriotas. Firmó su sentencia de muerte. Lo llevaron a la casa de la familia Rivero, que era un conocido comerciante. Obviamente la casa estaba deshabitada, de origen brasileño, pero sus hijos pelearon fueron parte de la defensa de Paysandú. Y allí el primero en ser fusilado fue Leandro Gómez, y quien disparó esos 3 tiros fue el Goyo Jeta, Gregorio Suárez. La ciudad se había transformado en ruinas, en un cementerio a cielo abierto. Y sobrevolaban fuegos de aves de rapiña sobre la ciudad. Flores ingresó a las 5 de la tarde, cuando yo no había ni siquiera riesgo de una bala perdida. Y después de eso, en pocos días, marcharon hacia Montevideo, los barcos también. Si uno lee las proclamas del ejército brasileño, bueno, a uno le pone la piel de gallina y la indignación como oriental. Es muy grande. Gracias a la mediación de un diplomático de muy alto vuelo brasileño, que ahora no recuerdo el nombre, no se concretó la restauración de la Cisplatina. Entre las condiciones que Tamandaré exigía, por supuesto, la renuncia de Atanasio Aguirre, que se había producido en esos días. Ellos se habían ubicado habían sitiado Montevideo desde el río y desde el Cerrito. Era la división de todo el gobierno, por supuesto, y el destierro de todos los partidarios o simpatizantes del Partido Blanco. Finalmente, gracias a la intervención de este diplomático, que tenía una gran ascendencia sobre Pedro II, no se concretó la incorporación de Uruguay, y esto no volvió a ser la Cisplatina. Sí se instauró una dictadura de 4 años, comandada por Venancio Flores. Y después, días después, semanas después, se dio el segundo paso, o se cumplió el tercer punto de ese pacto. El ejército uruguayo marchó hacia Paraguay, en lo que fue esa guerra infame que duró casi 8 años. Es una historia para tener presente, es una historia para no olvidar, es una historia para contarle a nuestros hijos, porque allí se defendió la República y la dignidad de este bendito país, que hoy nos podemos sentir orgullosos de vivir en una democracia plena y el mensaje final de esto es eso, ¿no? Recordar y poner las cosas en su lugar y saber que muchas veces la historia que nos han contado es parcial, es hemipléjica, y que vale la pena seguir estudiando, seguir leyendo, para saber y reconocernos en figuras no solo como Leandro Gómez, sino de todos los patriotas, donde había gente también del Partido Colorado que defendió esa causa maravillosa de la libertad. Muchas gracias.